Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas continúan este tema que hemos ido viendo durante todo el tiempo de Pascua. Y vamos viendo la primera, especialmente lo que es la historia de la Iglesia primitiva. Y llega hoy, y allí están en Jerusalén, donde hay líos en la atención a los pobres de la comunidad. ¿Qué lío había? Pues fácil, hay dos tipos de cristianos, había como dos tipos de judíos. Los de lengua griega y los de lengua hebrea. Por lengua hebrea se entiende aramea, pero bueno, es la forma de decir. Y era una división en la cual, bueno, muchos judíos despreciaban unos a los otros a veces, y los de lengua griega quedaban un poco marginados. Iban al obispo, o sea, a los apóstoles. ¿Qué hacer? Y los apóstoles vienen a decir: no nos metáis en líos. Nosotros estamos para predicar, para estudiar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, pero no para servir las mesas. No nos da tiempo. Así que pongamos unos servidores. Eso quiere decir diácono, servidor. E instituyen estos 7 primeros diáconos, que son, y ahí empezará toda la teología diaconal, ¿qué son los diáconos? Pues ordenados al servicio del obispo, al servicio de Cristo, a la Iglesia, pero del obispo especialmente para la caridad. Así que participan del sacramento del orden, están ordenados, pero para el servicio, no para el sacerdocio, así que no son sacerdotes, pero ni presbíteros en el sentido, pero sí son ordenados, y así es ese caso un poco extraño. Según como son clérigos, pero son laicos a la vez. No pueden hacer solo aquello que hacen los laicos, porque aunque sean clérigos son solo para el servicio, no para los sacramentos. Y cuando hacen algún tipo de sacramentos, son aquellos sacramentos que podría hacer cualquier laico, con un permiso especial del obispo. Y así intentan arreglar esos problemas originales. Es verdad que estos diáconos, como cualquier otro, harán apostolado y predicarán a la gente y buscarán la conversión y bautizarán en nombre de la Iglesia. Y serán un apoyo fundamental en ese primer siglo para la evangelización, pero eso lo veremos los próximos días. Mientras que el Evangelio nos va viendo estos momentos en que se muestra esta divinidad de Jesús. Es cierto, antes de la resurrección, si la primera semana, la octava de Pascua, veíamos a Jesús resucitado, hoy lo vemos en medio de la predicación, al principio, mostrando quién es Jesús. Y así lo vemos como están los apóstoles en barca, 25 o 30 estadios, unos 500 metros más o menos. Estaban yendo hacia Cafarnaún. El viento empieza a soplar fuerte. Hemos de entender que en este lago de Genesaret, de Galilea, relativamente cerca está el monte Hermón, un monte muy alto, el más alto de toda la zona.
Y allí por la tarde-noche baja, hace como un desfiladero que baja el aire frío y genera unos vientos, sobre todo la tarde-noche, y depende de los días, un viento fuerte que puede hacer que haya oleaje intenso en el mismo lago. No pasa todos los días, pero pasa frecuentemente y según las épocas del año. Así empieza este viento fuerte, empiezan a tener un poco de miedo los apóstoles, pero más miedo cuando ven esta figura que se les acerca caminando sobre el agua. Hasta que se dan cuenta que Cristo mismo se lo dice, soy yo. Ellos lo ven, intentan y pasa toda una cosa rara. De repente se encuentran ya en la playa, no acaban de explicarse nada, no entienden qué está pasando. Y esa es la acción de Dios. Cuando Dios actúa no te enteras de lo que está pasando muchas veces. Ves, pero no acabas de ver. Y eso que pasa en vida nos pasará aún más en nuestra muerte. Cuando nos encontremos ante el hecho fundamental, el juicio de Dios, cuando nos encontremos con Él. Ese juicio curioso donde Dios, que es el juez, Cristo, que es el juez, pero no es el juez como lo entendemos desde aquí a veces. Estamos tan acostumbrados a lo que es la corrupción que vemos a un juez como el que decide sobre el bien y el mal. Y no es así. Cristo juez no es el que decide sobre si nos salvamos o nos condenamos. Entonces, con esa mentalidad, muchos, dejádmelo decir muy mal dicho, como tontos, dicen, bueno, si Dios es bueno, si es el juez, me ha de salvar, porque si no sería malo si me condena. Y al revés, ¿no? Y dices, pues no. Jesús es juez ¿en qué sentido? En que nos hace ver lo que somos y hemos hecho. Es el que pone en luz cómo es nuestra vida. Y ya está. Y somos nosotros los que decidimos en el fondo aquí en la tierra si somos de Cristo o no somos de Cristo. Somos nosotros los que en nuestra experiencia vivimos con Cristo o contra Cristo. Y lo único que pasará en el juicio es que se verá de forma clara lo que hoy se ve de forma oscura. Y de esta forma se verá clarísimamente quién es de Cristo y quién no. Y si lo has sido a medias, si tienes pecados todavía que no, bueno, para eso está el purgatorio y para eso es esa purificación que Dios nos pide y Dios nos dará para poder llegar a esa santidad necesaria para estar con Dios. Pero a la vez, si uno en su vida ha dicho a Dios no y continúa con ese no a Dios, no tiene nada que hacer. Es que Dios es bueno, es malo. No. Lejos de mí, tú que hacías el mal, no me has querido en vida. ¿Qué vienes ahora en muerte? No sirve para nada. Ahora bien, no es el caso de hoy, gracias a Dios, de Ana María Iglesias, que sabemos que buena gente en el sentido de cristiana, llevábamos la comunión todas las semanas, la confesábamos, le dábamos la unción, quería vivir como cristiana, aunque ya estos últimos tiempos, pobre, la cabeza a veces se le iba un poco, pero se veía ahí ese querer una vida cristiana, ese querer a Cristo, ese entender incluso la comunión, aunque a veces entendía menos, pero sabía perfectamente que recibía a Cristo nuestro Señor, que quería estar con Él. Claro que no quería morirse como nadie, queremos morirnos, pero que sabía bien lo que le esperaba y creía en esa fidelidad a Cristo en medio de todas las dificultades, donde pudiera llegar un día a esa vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros.